Sí, como le decía, le corresponde al Ministerio Público determinar, en este caso, digamos, la flagrancia o no. Y por otro lado, es muy importante que el Ministerio Público también, en este caso, determine, de ser el caso, yo ponía el ejemplo de que si existe información de inteligencia. Tema conversamos en estos momentos con Cris Torres, quien es abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Torres, buenos días. Buenos días, Pedro, y buenos días a todos los televidentes. Sí, aquí hay un gran problema porque esto no permite a la Fiscalía justamente realizar un requerimiento de detención preliminar, porque como está la ley actualmente, y como bien lo has dicho, no lo permite. Y aquí lo que, digamos, al fiscal se le exige es que tenga mayores elementos de prueba a efectos de que en todo caso pueda realizar una formalización de esa denuncia y así poder pedir un requerimiento de prisión preventiva. Pero eso ya pone la valla muy alta al Ministerio Público, ¿no? Y justamente por los días que han pasado, ¿no? Y si el Ministerio Público no ha reunido porque tiene que realizar otros actos complejos de investigación y no ha logrado reunir todas esas evidencias o elementos de prueba, lamentablemente va a tener que liberar a las personas detenidas. Pero, doctor Torres, ¿y este criterio de la flagrancia cómo podría aplicarse de manera favorable para la investigación? Entendiendo que el delito se ha cometido hace 6 días. O sea, si aplicamos el delito de flagrancia desde la comisión del secuestro, entonces podríamos decir que la flagrancia no aplicaría para que se pueda detener a esas personas. Pero si aplicamos la flagrancia con la duración del delito hasta el día de ayer que fue liberada, rescatada recién esta mujer, ¿aún podría considerarse que se encuentra dentro del periodo para que puedan ser detenidos aplicando la ley vigente? Sí, efectivamente. O sea, si, digamos, ayer recién se realizó esta liberación, se entiende que el delito justamente ha cesado. Entonces, considerando quizás la comisión del tipo penal, en este caso de secuestro, se podría decir que de alguna forma se podría aplicar todavía el tema de la flagrancia. Ahora bien, dependiendo también cómo digamos, el Ministerio Público, la policía, tipifica los delitos, porque entiendo que está tipificando, ¿no? O está atribuyendo varios delitos, pero, por ejemplo, si fuera un tema de organización criminal, ¿no? El tema de la detención aplicaría a más días. Estamos hablando de 10 o 15 días, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ahí también va a depender mucho de cómo la Fiscalía, su imputación de acuerdo a los delitos y las actuaciones o de repente los seguimientos que han venido realizando, ¿no? A efectos de dar con estos delincuentes. Y, doctor Torres, ¿y esa figura quién va a determinar si es válido o no? ¿La Fiscalía o el Poder Judicial? Porque la Fiscalía podría decir, miren, han pasado 6 días, sí, desde que se secuestró a la víctima, pero la liberación se dio recién el día de ayer, por lo tanto el delito seguía siendo cometido. Como se dio el día de ayer el rescate a la víctima, entonces aún aplica desde el día siguiente la figura de flagrancia. Eso podría ser una tesis fiscal a favor justamente de la investigación. Por allí puede surgir un defensor de los delincuentes diciendo, oye, pero no, si el secuestro fue hace 6 días, entonces ya escapa el periodo de flagrancia. ¿Quién es el ente llamado a determinar si existe flagrancia o no en esas detenciones? En este caso, Pedro, es el Ministerio Público. El Ministerio Público le corresponde no solamente determinar si en este caso, digamos, empieza la flagrancia o no, sino que también le corresponde atribuir los delitos y, sobre todo, enmarcar la imputación fáctica contra estos delincuentes, ¿no? Que es muy importante, justamente como te digo, porque si de repente logran a reunir o de repente tienen cierta información, no sé, por ejemplo, por nota de inteligencia o un agente externa, etcétera, ¿no? Ellos, a través de ese seguimiento, de ser el caso, ¿ok?,
pueden incluso por las actuaciones y los organismos. Eso no fue la comunicación con el doctor Chris Torres, justamente en la explicación jurídica que nos está dando referente a la aplicación de la detención preliminar, porque fíjense el problema que se genera con la decisión del gobierno de no promulgar, de observar el tema de la detención preliminar en periodo de no flagrancia. Todo ese debate jurídico que se genera. Doctor Torres, nos estaba explicando. Continúe, por favor. Sí, como le decía, le corresponde al Ministerio Público determinar, en este caso, la flagrancia o no. Y por otro lado, es muy importante que el Ministerio Público también, en este caso, determine, de ser el caso, yo ponía el ejemplo de que si existe información de inteligencia, ¿no?, o de un agente eterna, de que haya dado cierta información de cómo estas personas se venían organizando, quizás atribuir un tema de organización criminal, ¿no?, con la finalidad de cometer delitos de secuestro, sicariato, etcétera. Entonces ese plazo de flagrancia se podría ampliar 10, 15 días, lo cual cabería perfectamente y estas personas pueden seguir siendo, pueden estar detenidas aún y no ser liberadas. ¿Y el rol del Poder Judicial dentro de este hecho, cuál va a ser? A ver, luego de esta, lo que pasa es que existe una detención, en este caso, por la flagrancia como tal, y luego existe ya el requerimiento que realiza, en este caso, el Ministerio Público, ¿no? ¿Ya? En este caso, como le acabo de decir, si existen ciertos elementos contundentes que le puedan permitir al Ministerio Público realizar, en este caso, un requerimiento de prisión preventiva, lo tendría que hacer. Porque claro, si se llega a determinar el tema de la no flagrancia, el juez podría rechazar y en todo caso se exigiría que el Ministerio Público, con los elementos que tenga, pudiera realizar un requerimiento un requerimiento de prisión preventiva, pero eso ya, como lo acabo de decir anteriormente, pone la valla muy alta al Ministerio Público, ¿no? Este es el gran problema que ha traído esta modificatoria. Doctor Chris Torres, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias por esos aportes legales sobre ese tema. Así que en el caso que ojalá no ocurra,